Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro de L4F y hoy estamos en un podcast con un jugador muy especial, con un comunicador de fútbol que seguramente conozcas y tenemos la suerte de que, bueno, nos ha dedicado un poco de tiempo para hacer unas preguntas en cuanto a su trayectoria profesional, su experiencia, sus vivencias. Ha estado en el extranjero, ¿vale? Nosotros somos de España los dos, pero ha jugado en Estados Unidos y nos va a contar un poco cómo ha sido su trayectoria, cómo ha llegado a ese país, qué tal ha sido vivir ahí, cómo se vive, cómo es el fútbol y bueno, nos va a contar cómo ha evolucionado tanto como persona como futbolista y nos va a ayudar y a dar consejos por si tú quieres hacer lo mismo en el futuro. Además, nos va a hablar de cómo le va actualmente en España y seguramente te ayude a mejorar su rendimiento. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Mario no está, hoy te toca el podcast solo junto a mí, espero que te valga. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Como te dije, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un placer tenerte aquí y bueno, vamos a aprender de fútbol, ¿no? Que en esta ocasión creo que de todos los podcasts que he hecho es lo más parecido que vamos a encontrar a nuestro perfil, ¿no? Creo que nos parecemos bastante en cuanto a comunicación y Sí, sí, seguro sí, muy que similar. puedes aportar un montón de cosas a nuestra comunidad. Espero que sí. Y muchas gracias por dedicarle el tiempo vosotros también a hacer la entrevista conmigo. Estás haciendo un gran trabajo, como te comenté fuera de cámaras, y de verdad siga así porque van a crecer las cuentas, vas a ayudar a muchos futbolistas, que es lo más importante, o entrenadores o gente que quiera dedicarse a las redes sociales. Y nada, a ver, vamos a empezar con lo más importante. ¿Quién es Marcos Bautista? ¿Qué es Bautista Bowlers? Antes os llamabais BIB, que bueno, que imagino que es Bautista Bowlers, pero cuéntame un poco tu caso y tu experiencia como comunicador en redes. Pues a ver, vamos a empezar. Marco Bautista, pues un chico como vosotros que le gusta mucho el fútbol. Estoy relacionado a él y la verdad es que ha sido una parte muy importante de mi vida durante mucho tiempo. Entonces, partiendo de eso y de que mi camino en sí ha estado siempre muy relacionado a eso, pues empecé a pensar que era una buena idea el tema de poder contar mis vivencias, especialmente cuando fui a Estados Unidos, porque pensaba que era una experiencia muy diferente a lo que la mayoría de la gente vive. Y creí que, ¿por qué no? Además se juntó con el tema del COVID, en el momento en el que todos teníamos mucho tiempo, ¿no? Al final no se podía hacer casi nada y decidí empezar por ahí. Luego, la verdad, la cosa ha ido avanzando y me ha ido dando más ideas el tema de ver a otros comunicadores como vosotros, como otra gente del sector también, mucho de la comunidad de futbolistas, sobre todo en América. Me he fijado alguno que tenía un contenido similar y me ha dado ideas. Y al final, dentro de todas esas cosas, con esa cantidad de ideas que me habéis dado todos, pues he ido creando más o menos lo que quería hacer y la verdad es que estoy bastante contento con el proyecto. Ojalá y siga avanzando. Yo intento hacer las cosas, como estábamos hablando antes, de la forma más constante posible y bueno, creo que es algo que me gusta y que ojalá y siga para adelante. Estoy convencido de que sí, comunicas muy bien, encima vives el fútbol de lleno, estás jugando ahora en segunda RFF, ¿no? Si no me equivoco. Eso es, Que bueno, que yo soy un par de años mayor que tú y yo todavía el cambio de segunda B a primera RFF y tal, todavía me lía un poco, pero bueno, para que nos entendáis y nos veis desde Latinoamérica, pues segunda B se subdividió en dos categorías nada más, ¿no, Marcos? efectivamente. Un lío Exactamente. también, ¿eh? Bueno, Pero no es es un mucho lío. lío, pero si estamos habituados a lo de siempre, pues dices, hostia, bueno, va, va. Y nada, antes os llamabais PIB, ¿no? Que fue, bueno, Sí, ir probando nombres con el apellido y tal, ¿o qué? sí, lo que pasa es que no me gustaba porque baby en inglés era bed and breakfast, ¿sabes? Entonces se confundía mucho a la hora de buscarlo, había muchas cosas parecidas con lo de baby, entonces ya decidimos pegar ese cambio y la verdad creo que a mejor. Lo único que para el público español, que al final estamos hablando español, es un poco difícil encontrarnos, pero bueno, a mí me gusta el nombre y tiramos por ahí. Es lo más importante, que estéis cómodos. Bueno, Marcos, tú, como te dije y como nos has dicho, estás jugando a fútbol semiprofesional actualmente. Vamos a hablar de ello, pero yo quiero empezar desde el principio, valga la redundancia.
Tú has jugado en muchos equipos. Cuéntame tu experiencia en fútbol base y cómo ha ido evolucionando ligeramente para luego pasar a Estados Unidos, que creo que es un tema muy, muy interesante, tanto por cómo puedes llegar a jugar en un país extranjero, como cómo se puede vivir tanto a nivel personal como el fútbol, ¿vale? Pero cuéntame un poco cómo empezó todo. Imagino que como todos. Pues sí, efectivamente, como todos más o menos de que tú y yo tenemos una edad parecida, pues jugando con mis amigos siempre ha sido algo que me ha encantado hacer. Luego también a mi padre le gustaba mucho el fútbol, él lo jugó cuando era joven y al final todas esas cosas pues te influyen y te marcan y yo siempre he disfrutado muchísimo y me he pasado la infancia jugando al fútbol con mis amigos y al final el tener a esos amigos que también le gustaba lo mismo y que luego también a tu entorno en general le guste, eso te ayuda mucho a la hora de tomar tus decisiones. Más o menos hasta los 8 años, no jugué 8 o 9 años. Yo estaba jugando con mis amigos en el parque, en el colegio y tal. Yo no estaba en ninguna escuela ni nada, pero ya llegó un momento en el que todos mis amigos estaban apuntando equipos y eso es lo que me hizo a mí apuntarme a uno, porque yo estaba diciendo, joder, ya no puedo jugar porque la mayoría de mis amigos están apuntados a equipos de fútbol, ya no vienen a jugar conmigo. Entonces dije, oye, papá, que quiero ir a Que apuntarme ya y me jugar solo, apunté. pues oye, es divertido un día, dos, Sí, pero sí. mejor con más gente. Sí, bueno, tenía a mi hermana, que esa es otra historia. Claro, porque tu hermana Pero juega también al fútbol. sí, 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 mi hermana, vamos, es la que se ha llevado los genes buenos. Sí, entonces No, 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 va. te gana o está igualado ya. La verdad, a ver, es que la diferencia, la verdad es que cuando entreno con ella, me sirve para poder entrenar y para hacer un entrenamiento de calidad, la verdad. O me faltaría más. Ahí se nota que sois hermanos futbolistas. A diferencia de Mario y yo, ellos consiguieron tirar para arriba. Ya hablaremos en otros vídeos de ello, pero, pero bueno, me alegro de que a algunos hermanos les vaya mejor que a nosotros en ese ámbito. Entonces, seguiste jugando y bueno, bueno, fuiste evolucionando como jugador. ¿Y cuál fue el punto de inflexión que te hizo decidir irte a Estados Unidos? Porque veo aquí tu perfil en Transfer Market, que es bueno, una página web donde dice el valor de los futbolistas. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de aires? ¿Qué te motivó a ello? Pues, no sé, la verdad, fue un cúmulo de cosas. Yo venía, bueno, para seguir un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes, justo después de entrar a la escuela de fútbol donde estaba al año, me llamó el club de aquí, bueno, el club de mi ciudad, que es el Albacete. Estuve en las categorías inferiores y tuve una experiencia bastante rara, la verdad. Nunca llegué a encajar en esos equipos en cuanto a sentirme yo, porque el ambiente era muy competitivo y muchas veces dentro de la región prácticamente no había una competencia, por así decirlo, en cuanto a quién se llevaba la liga, porque normalmente ganábamos a todos los equipos. Recuerdo alguna temporada de ser invicto, bueno, de ganar todos los partidos y al final la competencia estaba un poco más dentro, ¿no? Sí. Entonces el día a día era complicado, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, después de todo eso y después de unas cuantas circunstancias, después de haber aguantado un montón de cosas y ya sentirme bien y tal, llega la etapa de juveniles en la que más o menos empiezas a ver, además de las opciones del fútbol, opciones de otras cosas. Mis padres siempre me han dicho que intente estudiar al mismo tiempo porque al final eso te da mucho tiempo libre. Y viendo las opciones, a mí me gustan mucho las matemáticas, etcétera. La carrera de ingeniería era la que quería hacer, de telecomunicaciones. No estaba donde estaba mi equipo de fútbol. Hablé con ellos y me dejaron salir, me fui al Conquense y ese último año, viviendo fuera, fue un poco el que me dijo, vale, esto está bien, me lo pasé increíble ese año en Cuenca, la verdad disfruté un montón del Tú ya fútbol y eras de mi... senior en el Conquense, ¿no? Que era tu primer año de senior o No, seguías no, siendo no, juvenil. no, seguía siendo juvenil porque es el primer año de la universidad. Vale. O sea, el último año de juvenil es el primer año de la universidad. Entonces ahí disfruté un montón de las dos cosas, pero dije, necesito hacer algo que cambie un poco la tendencia que tiene todo esto, ¿no? Porque quería probar algo diferente. No quería.
hacer lo que hace la mayoría de gente, ¿no? Y fue como una idea que poco a poco fue cogiendo más fuerza, fue cogiendo más peso durante todo ese año. Mira que me lo estaba pasando genial, pero dije, vale, si quiero hacer las cosas de forma un poquito más seria y que me acerquen a los objetivos que tengo y a vivir la vida un poquito que quiero, creo que lo que tengo que hacer es cambiar. Y tenía la oportunidad de quedarme allí en el Conquense, en el primer equipo de senior, que la Ujú. verdad tenían un equipazo. Estaban, estaban en playoff para subir a Segunda B. Al año siguiente subieron a Segunda B y muchos de los compañeros que subieron del juvenil conmigo ascendieron también con el equipo y la verdad es que fue algo que dije, Buah, pues imagínate si me hubiese quedado, ¿no? Si me hubiese quedado claro. Al, pero al mismo tiempo estuve, bueno, creo que es la decisión que tenía que tomar. Creo que en el momento en el que la tomé era la adecuada. A ver, mirar hacia atrás y decir que acertamos o nos equivocamos es fácil, pero mirar hacia adelante y acertar es muy difícil. Entonces, oye, si lo decidiste en ese momento por algo sería, algo notarías tú que era lo que Sí, tocaba. sí, sí. Y a la larga creo que la decisión me ha dejado ver que era lo que tenía que hacer. Claro, claro. Bueno, pues eso, nunca se sabe lo que puede pasar. Y entonces decides que una buena opción es ir a Estados Unidos. ¿Cómo surge esa opción? Aquí, por ejemplo, en Asturias hay como organizaciones que se dedican a hacer pruebas y luego te mandan con beca. Imagino que ahí es algo parecido o cambia la situación. Sí, pero yo no tuve que hacer ninguna prueba porque al final, con los vídeos que tenía de los partidos contra equipos contra Villarreal, contra Atlético de Madrid, contra Valencia, Levante, al final tienes vídeos Claro. para ver más o menos la calidad y al ser División de Honor, pues no hacía falta eso. Entonces fue a hablar con los chicos de una agencia, la misma agencia con la que se fue otro chico que conocía, ¿Mm? que era algo más mayor que yo y me dijeron que eso estaba muy bien y empezamos el proceso. Entonces, a través de una agencia y luego el tema de estar hablando con entrenadores, que eso fue un estrés increíble, de saber a dónde ir, de elegir bien, pero la verdad es que mereció la pena todo. Claro, entonces hay dos opciones, o highlights, como tú has hecho en ese momento, que bueno, ya tenías un aval por tus categorías inferiores y todos los vídeos que enviaste, o pruebas, como comenté yo, ¿no? Varía Efectivamente. mucho los equipos que te pueden salir en función de una forma de entrar u otra. ¿Se te beneficia en cuanto a las becas que recibes, localización y demás, o no crees que sea determinante? Sí, sí. El tema, lo complicado de ahí es que si tú quieres ir a una universidad top, o bien vienes de un equipo que es muy, muy bueno, que has tenido experiencia ya a lo mejor estamos hablando de primeros equipos y a lo mejor vas solo a hacer el máster y a lo mejor te utilizan para 1 o 2 años. O si quieres tener una beca muy buena en cuanto a dinero, en cuanto al sitio a donde vas y todo esto, es un poco difícil tenerlo todo, ¿no? Mm. Ellos se tienen que repartir, por así decirlo, las becas que le dan a la gente entre, a lo mejor si hay 25 jugadores en la plantilla, ellos solo pueden pagar como 11 becas completas de jugadores. Entonces, si a lo mejor si te están dando a ti una beca completa, lo normal es que el resto se esté repartiendo mucho. Entonces, tienes que ser un jugador importante dentro del proyecto al que vayas. Si Vale, no, no te van a poder dar tanto dinero. A lo mejor gente que se gasta un poquito de dinero va a sitios mejores por eso. claro, Entonces, tienes que jugar un poco con todos esos aspectos. A lo mejor la localización, eso también da mucho. La gente quiere estar viviendo en las ciudades grandes. Yo no he estado viviendo en ninguna de las ciudades grandes, por así decirlo, de Estados Unidos. mm, Yo estuve en Green Bay, estuve allí 2 años y otros 2 años en Omaha, Nebraska. O sea que al final estaban en universidades que tenían unos medios increíbles, mm. igualmente, porque los medios los tienen. Pero en cuanto a tema de localización, en cuanto a todas esas cosas, ahí, por ejemplo, dejaba que desear la cosa. Bueno, Omaha estaba bien, era una ciudad de 1 millón de habitantes más o menos. Ah, bueno, Pero pequeña no es. Por ejemplo, Gijón, que es de donde soy yo, 300.000. Bueno, es pequeñita entonces. sí, yo soy de Albacete, que es 150.000, pero da la sensación. Las ciudades aquí en España son completamente diferentes, porque Claro, todo está mucho más concentrado ahí, todo muy extenso y incluso en una ciudad que tenía 1 millón de habitantes no te da esa impresión. ya, porque estáis todos muy, muy separados, claro. Exactamente.
Vale, pero muy buena experiencia. qué bueno. Entonces, bueno, ¿te sale todo bien? ¿Conseguiste la beca que deseabas o podía haber sido Sí, sí, mejor? sí. ¿Sí? No, 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 no. La verdad, las becas en cuanto a los medios que me daban, todo increíble. Y sobre todo en el segundo sitio donde estuve, en Omaha, fue espectacular. Yo tenía la sensación de que estaba en un equipo de primera división tirando para Champions. O sea, Sí, es increíble de los medios que tenía. Y eso me hacía al final tomarme todo de una forma muy seria, claro. porque veía que tenía unos medios para avanzar increíbles. Entonces Claro. eso lo tenía que aprovechar. ¿No? Y encima, bueno, aunque a nivel futbolístico quizá todavía Estados Unidos esté detrás de momento, porque yo creo que va a acabar pillando a España o Europa por toda la inversión que está metiendo, al igual que muchos países asiáticos. A nivel físico sí que lo tienen planteado de una manera diferente, quizá por la cultura de deportes como fútbol americano, baloncesto, los preparadores físicos lo enfocan diferente y quizás se esté educando ahora al fútbol español un poco en ese aspecto, en cuanto a mejorar rendimiento, trabajar con pesos pesados, trabajo de velocidad y demás. Tal Eh, cual. cuando llegaste, que bueno, que quiero también profundizar un poco en el aspecto humano, ¿qué fue lo que más te llamó la atención aparte de toda la profesionalización que tenía una universidad? A Yo creo nivel que de la mentalidad que entrenamientos y tenía, demás, o personal, staff técnico. la, yo diría que lo que más me llamó la atención era la mentalidad muchas veces. Era esas ganas, como siempre, cada entrenamiento de llegar un poquito más al límite. Y era una sensación que, al final, yo, por ejemplo, físicamente, en cuanto a correr, resistencia, todo esto, siempre había ido bien. En cuanto a sacrificio, siempre había sido, dentro de los equipos donde había estado, de los mejores en cuanto a todas esas cosas por ejemplo, cuando hacíamos carreras, cuando hacíamos otro tipo de esfuerzos, con algo más de duración, Mm. siempre me había sentido más o menos cómodo, ¿no? Pero es que allí era otro nivel en el tema físico, en cuanto a todo eso. En cuanto a tema de gimnasio, bueno, ahí me pegaban sopas con onda además. Pero, pero allí, pero allí era como siempre, cada día, un poquito más, un nivel más. Siempre intentaban rascar algo más para ver si rompían ese límite contigo, ¿sabes? Sí. Y eso era un poco agotador mentalmente porque se juntó con otras cosas, como estás diciendo tú, del tema humano, ¿sabes? Llegas allí, igual que en otros muchos sitios, que eso también tiene que ver con la localización, te vas a encontrar a gente que habla español. Mm. En el círculo en el que estaba yo allí, no. Prácticamente no había nadie que hablase español. O sea, bueno, había un chico, tenía un compañero que era de El Salvador, bueno, sus padres eran de El Salvador y hablaba algo, pero es que no le salía. Y al no salirle, Sí. eso lo que hacía era que yo me sintiese incómodo si a lo mejor yo iba a hablar con él en español. Entonces era una sensación muy, muy extraña de falta a lo mejor de comunicación. Al final yo con los que más estaba era con mis compañeros de piso, Mm. que uno era sueco, otro israelí y el último era italoamericano. Entonces, o sea, con ascendencia italiana, pero era americano, vaya. Claro. Y, y nada, la verdad es que ellos me ayudaron un montón con el idioma, pero era bastante frustrante porque tú cuando vas a un país como Estados Unidos al principio piensas, vale, tal, sobre todo si tienes cierto nivel de inglés, dices, bueno, voy a estar bien. El tema es que es muy diferente tener nivel de inglés o tener un título de inglés como puede ser, yo que sé, el B2, el C1. Mm. Eso, a luego tener esa capacidad de pensar, En el idioma, directamente. efectivamente. Y si no lo tienes, te pasas 2, 3, 4 meses con el cerebro casi fundido. Terminas todos los días hecho polvo mentalmente. Entonces se juntaron las dos cosas al final. Ese cambio ese cambio de cultura, ese cambio de cómo ver las cosas, el acostumbrarte un poco también al nuevo ambiente, al nuevo equipo, a conocer gente, con lo del idioma fue muy agotador. Mentalmente, la verdad es que fue muy exigente. El inglés se enseña mal. Sí,
Claro, Tal cual, como dice el Dave Bells. Pero, es que eso es verdad. Mira, mis padres son de Rumanía y al final siempre en mi casa se hablaron los dos idiomas, español y rumano. Mi padre vino aquí a jugar a fútbol profesional y sí que es verdad que me pasa con muchos amigos cercanos o familiares y tal. Cuando te educan con dos idiomas, yo a pesar de no dominar un idioma, no me cuesta pensar en un idioma que no domino, me sale natural. Y supongo que eso tiene que ver con el hábito que tienes desde pequeño y sé que es agotador. Yo cuando, por ejemplo, voy de viaje a Rumanía, como no estoy de hablarlo, los primeros días tengo una fundida mental, rollo, dejadme en paz, me voy a dormir, no puedo más. Y tal supongo cual. que, claro, al final sí, bueno, ¿con qué nivel de inglés fuiste ahí? No tenía ningún título, por así decirlo, pero había estado yendo a academia de inglés con nativos bastante tiempo, o sea que mi madre la verdad es que me metía bastante caña con eso Claro, y lo que pasa es que no te haces, tú vas a la academia, pero no te haces la idea de que eso va a ser algo útil en el futuro, ¿no? Parece como claro. que, vale, sí, esa información que tengo, esa información que va a venir bien, que puedo meter en un currículum, qué tal, pero luego cuando te ves allí de verdad y te tienes que sacar las castañas y tienes que buscarte la vida, es totalmente diferente y cuando te tienes que buscar la vida ahí es cuando realmente aprendes, porque tienes esa necesidad. Yo he aprendido que cuando tienes la necesidad de hacer las cosas es cuando más estás dispuesto a hacer algo, a aprender, a todas esas cosas. Entonces, por eso creo que fue tan importante el tema de exponerme así a esa situación, a que mi inglés mejorara, vamos, muchísimo más rápido que a lo mejor el de otras personas. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y hay veces que la vida te tiene que apretar un poco para que veas dónde quieres estar, ¿no? Pero bueno, tú llegas ahí, estás con el equipo, con la universidad que te corresponde. ¿Cómo es el fútbol realmente en Estados Unidos, Marcos? Y la vida. Supongo que, a ver, obviamente depende de la ciudad, pero tú, según tu experiencia personal y alguna generalización de hablar con más gente, cuéntame un poco cómo ves esa diferencia respecto a vivir en España, para ver si lo puedo aplicar cualquier persona de Latinoamérica o cualquier español, para que vaya con una idea más o menos clara. Pues a mí me da la sensación de que es una cultura un poco... Son como más caseros, eso lo primero. Cada ¿Mm? uno tiene, le da bastante importancia a su casa y al final se acaba juntando con la gente que ya conoce y me parece que hay menos sitios donde puedes conocer a gente, donde hay un ambiente más social, ¿sabes? Que en España. En España tú al final vives casi en la calle. Mm. Aquí como que me da la sensación de que la gente también vive muchísimo para trabajar. Entonces, no es como que tú trabajas para poder vivir, es más todo enfocado alrededor del trabajo. Además, la cultura que tienen de lo que te estaba diciendo, de exigirte, de sacar esa mejor versión de ti mismo, ¿no? Pues eso, son los americanos son así, son así. Entonces, toda tu vida está un poco condicionada por eso. Y en cuanto al fútbol, ¿cuál es la principal diferencia que ves? Que quizá quien tenga Creo más que experiencia. se fijan mucho en Inglaterra, en Reino Sí, Unido. Sí, es como la referencia que tienen. A mí me pareció que físicamente y técnicamente el fútbol está bastante bien, tácticamente no tanto. Tácticamente los conceptos que me han intentado inculcar, la verdad es que no creo que hayan ayudado demasiado. Es como cuando te lo explicaban, tú hacías así con las cejas. En plan, Sí, sí, "Ah". alguna vez he dicho, uff, ¿pero qué me estás diciendo? Y luego coincidió con otros compañeros españoles allí y nos hemos reído mucho, pero es eso, en ese aspecto no creo que haya avanzado demasiado. Y de hecho, ahora cuando he vuelto, he tenido la suerte de tener buenos entrenadores. Ahora mismo tengo uno que a mí me parece que tácticamente es un bicho y la verdad es que se aprende un montón y creo que eso marca muchas diferencias de la táctica. Entonces, es algo a tener en cuenta. Sí, porque bueno, seguramente te habrá pasado. Nosotros aquí en Asturias, ya sea en tercera, en categorías regionales, es muy típico ver gente de Estados Unidos o Latinoamérica. Quizás latinoamericanos menos porque es un fútbol diferente, pero muchos estadounidenses que vienen a cumplir el sueño de ser futbolista en España. Sí, sí. Tú los ves que técnicamente y físicamente son buenos futbolistas, pero luego en el campo
hacen cosas un desastre. muy extrañas, en plan, no entiendo por qué estás haciendo esto. Y se lo explicas y claro, tienen tantos malos hábitos que es muy difícil cambiarlo. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Eso yo creo que, a no ser que haya estado en una academia, que las hay, ¿eh? La academia de MLS con a lo mejor con entrenadores que han tenido un pasado en Europa y tal, es difícil y cambiar esos hábitos es complicado, sobre todo a cierta edad. Claro, claro. ¿Se te ocurre alguna manera de que se pueda solucionar por si alguien viene de Estados Unidos a España? Yo creo que la mejor manera es analizar lo que hacen en el fútbol europeo. A ver, tácticamente yo creo que de lo que se puede aprender, sobre todo, yo creo que tácticamente en España es donde mejor se juega, ¿eh? A mí esa es la sensación que me da. Quiero decir, en cuanto a ser inteligente, a saber los tiempos que tiene cada partido, a lo que toca en cada momento, creo que Mm, eso los españoles lo hacemos muy, muy bien. El fútbol español, vamos, se hace increíble aquí. De hecho, con equipos que no tienen tanto presupuesto, se acaban viendo sorpresas por esas cosas, porque creo que los equipos están muy trabajados. claro. Claro, sí que es cierto que estamos muy trabajados, pero ¿no te da la sensación de que al final todos jugamos muy parecido? Quien no domina, se encierra atrás, espacios cortos, poca Sí, sí, sí. amplitud, es Pero difícil profundizar. sí, pero yo creo que hay que jugar así, hay que saber más o menos. eh, a ver, yo pienso que si tú eres un jugador joven, a ti te interesa proponer con balón y avanzar técnicamente lo máximo que puedas, porque eso luego te va a dar muchas herramientas para luego ser un poquito más o estar más enfocado al resultado. Mm, ¿Sabes? Una vez ya tienes todas esas herramientas a nivel técnico, creo que luego te puedes acostumbrar de una manera más fácil a lo mejor ser más directo, a ser que luego también hay que ser contundente, hay que ser físico, tienes que tener muchas cosas, pero creo que lo más importante de adquirir es estar cómodo con balón y todo lo demás puede ir más tarde. claro, Pero a veces nos confundimos, ¿no? A veces creo que el tema de darle demasiada importancia a lo técnico hace que no aprovechemos las circunstancias del partido lo suficiente. Y queremos, ¿sabes? Estamos muy confundidos y Guardiola ha hecho mucho daño y es que es verdad, es verdad, es verdad. Al final, y a mí, yo he pasado por ese proceso. Yo me río porque yo he pensado así, ¿sabes? Entonces, claro. luego el fútbol es diferente. Al final, balón a delantero, la aguanta, la da de cara y diagonal. No, depende de lo que pida el partido, pero que Claro, al final esas cosas, son cosas sí, son patrones. que casi siempre funcionan. Sí, sí, no, exactamente. ¿Qué le está pasando? Por ejemplo, el Barça ahora mismo, es que, bueno, si nos ponemos aquí a hablar de fútbol, el Sí, Barça es ahora mismo verdad, está jugando espera, algo más. vamos a Ya, ya, ya. desviarnos demasiado del tema. Vale, vamos a seguir por no, como acabamos de comentar, no irnos mucho. Un problema que suele surgir es que, como te comenté, tanto por ir de Estados Unidos o de Latinoamérica a España, como al revés, es tener la creencia de que no, es que yo voy a jugar a fútbol y voy a cumplir mi sueño y entreno 3 4 horas, más algo individual si quieres, pon que te dedicas en cuerpo y alma, en cuerpo y mente al fútbol, 6 horas, 7 cada día. Quedan muchas horas libres. ¿Tú crees que es Sí, buena idea ir solo para jugar a fútbol? ¿O qué no, opinas? no. No, Tal cual, no, no, no creo. Es que me parece que no es realista. No, me parece que lo primero, con tantas horas al día tiene que ser una persona muy, muy... O que te da igual todo, o una persona... No sé, es que yo creo que cuando tienes demasiado tiempo libre piensas mucho, pero en plan mal. mm, Y le das muchas vueltas a todo y a lo mejor eh, le das más vueltas de lo necesario a veces a las cosas y eso no viene bien. Yo creo que todo lo que puedas aprender de cualquier ámbito es algo importante que a lo mejor luego puedes aplicar también al fútbol, pero que en general en tu vida te va a ayudar. Y creo que también es importante entender que por muy bien que pienses que juegas al fútbol, porque te lo dice alguien que ha vivido con un montón de gente que eran jugadores increíbles, que tal,
conviene no pensar que tu identidad está completamente relacionada con el fútbol. Es decir, tienes que saber que además de ser futbolista eres algo más, ¿sabes? Entonces yo creo que conviene el tema de estudiar, el tema de aprender, de avanzar en general como persona, porque te va a hacer mejor futbolista también. Es Todo va importante, relacionado. A mí me claro. parece que todo se relaciona de alguna manera. No, y al final creo que es importante ser una persona curiosa, Marcos, porque el fútbol se acaba y, oye, está muy bien solo jugar, te lo pasas muy bien, es muy divertido, pero como tú comentas, somos mucho más que un deporte o lo que dedicamos cada día y te va a hacer evolucionar mucho, ya sea un estudio o cualquier curiosidad que tengas. Es que yo realmente hay tantas cosas que aprender que me choca mucho la cosa de que haya gente que diga, no, es que no tengo ganas, no me apetece, no me llama nada la atención, no tengo ninguna pasión, ninguna afición. Es que hay tanto que aprender que me parece raro, no sé. Tal cual, ¿Qué tal cual. consejo le darías a una persona que, porque seguro que te escriben jugadores, oye Marcos, es que no tengo motivación para entrenar o no tengo motivación para otra cosa? Que es un tema complicado, pero me gustaría saber qué piensas respecto a ello. Yo creo que tienes que gravitar un poco hacia las cosas que te gustan. Y siempre hay cosas que ves que a lo mejor no das tanta importancia, pero que están ahí. Y creo que conviene esas cosas que dices, ostras, mira, pues cuando veo esto al final me quedo mirando, ¿sabes? Cuando estoy haciendo esto, la verdad es que el tiempo se me pasa volando. Todas esas cosas hay que prestarle un poquito más de atención y a lo mejor poner tu atención un poquito más en aprender cosas relacionadas con eso. Es que al final es complicado, es que muchas veces nos escriben y preguntan, oye chicos, es que no me apetece entrenar, no quiero. Es complicado dar un consejo preciso para alguien que no le sale de por sí, porque como tú me comentaste, eres una persona muy constante, tienes las ideas muy claras, quizá en eso nos parecemos mucho como cuenta o como personas. Pero cuando nos preguntan sí que es un se nos complica recomendar algo preciso para aquellas personas que no tienen motivación. Quizá la única ser disciplinado, porque yo Ser disciplinado, muchas veces no tengo ganas de sí, entrenar y voy porque tengo que ir y punto, ya toman por saco. exactamente, exactamente. Muchas veces vas a entrenar sin ganas y luego ya una vez, y con la mejor actitud, y luego ya una vez ha empezado el entrenamiento ya las cosas pueden cambiar, pero es eso, muchas veces lo más importante es presentarte allí, a partir de ahí sale todo. Yo también creo que es importante saber por qué hacer las cosas y el tener eso en cuenta. Tener un objetivo, quizá. Tener como encontrar el porqué, por así decirlo, de lo que estás haciendo. Creo que eso es, vamos, esencial. Luego me Porque tienes que eso te va, contar tu por qué eso, cuando lleguemos. sí, 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 pues yo creo que eso es lo que hace que te levantes cada día y que tengas ganas de hacer las cosas que haces. Y de, también tienes, creo que es importante construir como un sistema dentro de tu rutina que te haga repetir ciertos hábitos y ciertos comportamientos porque eso al final va a hacer todo mucho más fácil. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Pues seguimos por Estados Unidos. Tú, imagino que ya eras buen futbolista, no te vi en directo en algún vídeo, sí, yo veo cositas interesantes como mediocentro. ¿Cómo crees que influyó en tu juego haber estado en Estados Unidos para luego volver a España? ¿Crees que influyó positivamente? ¿Crees que Sí, sin más? Cuéntame. físicamente muchísimo. Y luego también en cuanto a coger el peso de los partidos también. Me da la sensación, se me exigía mucho, entonces eso es algo que creo que también es actitudinal, ¿no? Mm, Pero, pero esa sensación de que tú tienes que hacer cosas para que pasen dentro de un partido, mm. que no hay que confundirlo con venir a quitarle la pelota a los compañeros ni nada de eso, pero, Toma, dámela a mí, ¿sabes? dámela a mí. No, pero quiero decirte, creo que eso fue brutal, además del tema físico. El tema físico a mí me cambiaron eh, el cuerpo completamente. Yo creo que me siento, bueno, desde que vine soy un jugador completamente diferente, creo que soy mucho más potente, más rápido. En cuanto a las lesiones, la verdad creo que me ha venido muy bien. Eh, en todo en general.
Yo creo que en ese aspecto, en cuanto a los cambios de dirección, en cuanto... Y luego ya también en el tema mental, lo que te estaba diciendo. Claro. En el tema de querer tú llevar el peso del partido y querer que tu equipo gane y tomar esas decisiones, ¿no? Para estar un poquito más cerca. Claro, porque imagino que al ser español y haber estado en una buena cantera, los entrenadores confiarían mucho en ti en cuanto a Marcos. Tienes que llevar la batuta de los partidos normalmente, encima en una posición clave, porque imagino que jugarías también de pivote o centrocampista ahí. Sí, jugaba un poquito más adelante, jugaba más de interior. Yo normalmente puedo jugar de... Yo diría que quizás pivote es la mejor posición, pero de interior también puedo jugar y puedo hacerlo bien. Mm, He jugado un montón de cosas, pero ahí siempre he estado jugando de media punta, de interior, un poquito más adelante. claro, pero bueno, que te exigirían y claro, al final de tanto exigirte y de repetir, pues esto lo has trasvasado a tu fútbol en España. Sí, yo creo que también funciona mejor cuando se me exige. Cuando tengo un entrenador que me da caña, que él ve que me puede exigir y que me aprieta y que tal, creo que siempre funciona mejor así. Mm. Eso es bueno, saber lidiar con con la presión, da igual la categoría, porque muchas veces uno que es fútbol base o en categorías bajas puede sentir presión a pesar de que esa presión solo esté en la cabeza de uno, o en Tal fútbol cual. semiprofesional como es tu caso. Entonces, influyó positivamente, esa es la conclusión a nivel futbolístico. 100%, 100%. ¿Crees que no serías igual de buen futbolista si hubieses quedado? Creo O... que a lo mejor el camino hubiese sido distinto. Hmm, Hubiesen cambiado cosas, pero diría que si tuviera que tomar otra vez la decisión, la tomaría. hmm. Porque creo que avancé tanto en algunas cosas que no sé si hubiese avanzado a la misma velocidad en ese momento. Claro, claro. Nada, pues me parece genial y espero que en ese aspecto te siga yendo bien. Pero bueno, para no irnos demasiado, el fútbol es importante, es muy bonito, pero estabas estudiando una carrera, no sé si llegaste a hacer máster también, pero cuéntame un poco cómo es la vida ahí, cómo es irte 4 años solo o un año, da igual el tiempo que sea. ¿Qué se siente al estar tanto tiempo solo, lejos de tu familia? Al final, no importa que sea fútbol, cualquier adolescente, adulto, se puede ir por trabajo fuera de su país y puede sentirse identificado con tu caso. ¿Cómo es el día a día fuera de los entrenamientos y de estudiar? Porque cuando tenemos algo que hacer, bueno, se lleva mejor, pero cuando estás solo, es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Al final yo creo que he hecho buenas amigas con la gente con la que he estado. Creo que tengo amigos de verdad en un montón de sitios del mundo y es por eso, porque en los sitios en los que he estado, al final éramos como una pequeña familia, sobre todo los que veníamos de fuera, y esa es la sensación que me llevo, ¿no? Que con la gente con la que he estado he creado un vínculo muy fuerte y eso ha hecho que todo sea mucho más fácil. El tema es complicado, como todo, cuando tú estás lejos de tu familia, lejos de tus amigos, tu vida cambia, ¿no? Y de, de un día para otro, un día estás en España, estás con tus amigos, estás con todos ellos, con tu familia, etcétera, coges un avión y te encuentras en una situación completamente diferente y yo creo que lo primero, a lo mejor, el principio puede ser algo más complicado, pero luego conforme va pasando el tiempo te vas haciendo. Y, y bueno, vas conociendo a gente que te aporta cosas o te cambia la manera de pensar sobre ellas. Y todas esas cosas, conforme va pasando el tiempo, las vas valorando cada vez más. Y yo creo que, en conclusión, así, para decirte lo que es estar ahí, es como salir de tu zona de confort. Y cuando sales y te has acostumbrado un poquito a esa sensación, te das cuenta de que estás aprendiendo mucho más rápido de lo que lo harías si estuvieras en tu casa. Mm, Y creo que es una experiencia que la gente vive de formas diferentes, pero creo que es importante salir de esa zona de confort para darte cuenta de las cosas que puedes aguantar un poquito también, de confiar en ti mismo, de perder ese miedo, ¿no? A ciertas situaciones, a saber que independientemente de lo que pase, que tú vas a estar bien, ¿sabes? Y creo que eso
en general, en la confianza que tienes tú en ti mismo, creo que es muy importante. Te hace evolucionar como persona. Bueno, es que al final son 4 años. ¿La idea era desde un primer momento ese tiempo o fue Sí, cambiando según estabas ahí? sí, de hecho, después del primer año, bueno, de los primeros 6 meses, porque llevaba 6 meses y volví en Navidad, luego ya a partir de ahí prácticamente no volvía, o sea, era de año en año, veía a mi Mm. familia. Entonces volví y la verdad, esos 6 meses habían sido súper intensos. Yo la verdad no sabía muy bien si quería quedarme o no. Y además tuve una conversación con un representante que me decía que me volviera, que bueno, me ofrecían un sitio en un filial y tal. Y dándole, no sé por qué, porque ahora pensándolo a posteriori tampoco sé muy bien el por qué lo hice, pero decidí volver porque pensaba que era algo que tenía, era como una pelea interna que tenía yo y sabía que tenía que pasar ese momento, ¿no? Para ver algo mejor después. Y la verdad es que bueno, no me arrepiento, creo que estoy contento de haber tomado esa decisión en ese momento. ¿Crees que seguiste por testarudo o porque dijiste, no, me fui y tengo que terminarlo? Me da igual, aunque no tenga ganas. Soy un poco cabezón y yo creo que lo peor ya había pasado, entonces se mezclaron un poco las dos cosas. Claro. También me fijo mucho, a ver, me fijo mucho de las sensaciones que tengo. Entonces, cuando tuve esa sensación de que era algo que no se me podía quedar ahí pendiente, Mm. dije, vamos a darle. Es que te imagino ahí a los 6 meses. No, es que no puedo volver. Es que no, que me dirán ahora. Dirán que nada, que si estoy mal ahí, y tal, tengo que volver. Solo No, porque también, empecé ya. también, ¿no? Eso también es verdad. Al final tú eso lo Pesa, es tienes que al en cuenta final porque pesa, quieras que no, oye, sí, sí, claro que pesa. queremos restarle Hombre, que sí importancia a lo que pesa. piensan los demás o lo que puede pensar nuestra familia, pero influye, joder. Hombre, que sí influye. Sí, 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 yo es algo que tuve en cuenta, ¿eh? Yo no me escondo. Es Claro. algo que dije, buah, si vuelvo ahora tal, otra vez a empezar, tal, la gente que ya sabe que me irá a Estados Unidos, qué tal, no sé qué, y dije, no, no, no. Yo lo Además de termino, esas, lo termino. claro, exactamente, lo termino, por lo menos termino el año y ya a partir de ahí veo. Claro. Pero sí. Nada, es que tiene que ser duro. Y después de esa primera, ese debate interno, ¿no te costó permanecer allí? ¿O qué? No, a partir de ahí fue como, vale, ya he tomado la decisión, tenía mis dudas, pero luego también me encontré justo además en momentos muy... Yo creo que yo siempre he pensado que he tenido suerte en ciertas cosas y me he encontrado en momentos puntuales muy importantes a gente que ha hecho que cambie el chip y que mire las cosas de otra manera. Tuve un entrenador, bueno, hay una liga allí en verano que se llama la PDL, que es Mm, como, o sea, creo que es Player Development mm. League o algo así, porque es como para desarrollar a futbolistas, sub-23, normalmente ven futbolistas ahí y tal, y me llamaron de un equipo y fui a jugar, fue en Boston, y fui un par de años allí seguidos. Y ahí me encontré a un entrenador escocés que la verdad el tío no era solo un entrenador increíble, sino una persona que ha hecho que mi mentalidad cambie mucho. Y pasé de querer ser un muy buen jugador de fútbol a intentar mejorar en todo, como persona, en intentar centrarme en las cosas que podía aprender. Y la verdad es que yo creo que en cuanto a nivel personal es de las personas que más me ha ayudado. Y justo en ese momento en el que a lo mejor estaba dudando sobre lo que hacer, me ayudó mucho. Y a partir de ahí, Como un cohete. sí, 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 tal cual. Yo creo que, de verdad, es el mayor cambio porque fue como un cambio de chip tan grande de tener las cosas de oscuro a claro Sí. que todo lo demás se te hace mucho más fácil. Es que, bueno, pero tú al final, tu caso siempre ha sido con buenos equipos, filiales. eh, aun jugando en esos equipos y teniendo esta beca, ¿tú has pensado alguna vez dejar de jugar o siempre has querido estar ligado? Porque al final a ver, es un desgaste diario, ¿eh? Entonces es normal, o yo creo que considero que es normal de vez en cuando plantearse, oye, ¿sigo? ¿No sigo? ¿Me dedico a otra cosa? A mí no me ha pasado, a excepción de en un momento, bueno, en un momento sí que lo pensé,
que fue cuando volví a Estados Unidos. Mm. Bueno, pasamos los 4 años de los que estábamos hablando, ¿vale? Muy bien, o sea, el Y resumen, bien. O sea, Estados Unidos, sí, buena experiencia que recomiendas. sí, 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 efectivamente. Vale, Y, volvemos a y España. vale, volvemos a España. Es que Pero bueno, porque, es el perdón, final. ¿porque no puedes quedarte ahí o por qué? Ahí es lo que voy. Es que Vale. se juntan en ese momento, entonces te cuento las dos cosas juntas. Termino la última temporada que tengo y yo me había sacado la carrera un poquito, como ya había hecho un año en España, además de me convalidaron un montón de asignaturas y además intenté darle caña para terminar pronto y en Mm, enero estar disponible para seguir jugando. mm, Entonces, en ese momento, que era diciembre de 2019, hay varias pruebas con equipos. Bueno, de hecho, consigo al final ir, gracias a un amigo, a una prueba en San José, con el San José Earthquakes, que es un equipo de la MLS. Estoy allí, lo hago bien, vuelvo a España para Navidad y, y me llega un email para que vaya otra vez. Y nada, volví, hice la pretemporada. Bueno, yo de todas formas, perdona. Hay un momento antes, hay un momento previo en el que tengo que esperar. Y me acuerdo que era enero, la mayoría de gente con la que entrenaba en verano no estaba, o sea, no podía entrenar conmigo porque ellos estaban en temporada. Yo estaba como en una etapa muy extraña porque tenía que entrenar yo solo, muy sacrificado todo. mm. Y, y al mismo tiempo con esa duda de qué va a pasar, de me van a llamar, no me van a llamar. Entonces, ahí se te pasan muchas cosas por la cabeza, tienes mucho tiempo libre y dices, hostia, si tengo un currículum de puta madre, puedo probar, ¿no? Puedo ver a ver qué trabajo más o menos tendría. Y fue una locura porque, te lo juro, conforme mandaba un email o una solicitud en LinkedIn, me la aceptaban y me Ya, hablaban y me llamaban y yo decía, tío, o sea, esto no puede ser tan fácil, ¿sabes? Todo el mundo diciéndome tal, ya. la, la crisis, tal, no sé qué, o sea, es súper jodido encontrar el trabajo, todos mis amigos diciéndome, y a mí me llamaban. Mm, Entonces, con esas cosas que pasan, pues al final te da por pensar, digo, si tan jodido es, macho, a lo mejor debería aprovechar estas oportunidades. Pues en esos momentos, pum, por eso digo que siempre he tenido suerte, un email, tal, oye, que sí, que queremos que vengas, que vuelvas, tal, ven que te queremos ver. Vuelo allí y ya volando allí estaba pensando que podía ser una opción el tema de después de hacer las pruebas si no me cogían y encontrar un buen trabajo, que a lo mejor era el momento de coger y cambiar el chip, o a lo mejor tomarme el fútbol de otra manera mientras que estaba trabajando. Pero fue llegar allí, hice las pruebas, había además gente en ese equipo que tenía nombre dentro del fútbol americano mm, o sea, del soccer americano, sí. vaya. Y, y eran buenos jugadores y tal, y yo me medía con ellos y veía que tenía ese nivel. Entonces eso me dio mucha motivación a la hora de seguir jugando. Y luego al final las cosas no se dieron allí porque yo era extracomunitario y tienen que hacer una aportación bastante importante Mm. para que tú te quedes, pero yo me veía con nivel y de hecho los entrenadores de allí me lo decían. Lo que pasa es que el factor económico al final es muy importante. Y cuando volví entonces dije, bueno, voy a ver ahora porque lo que puedo hacer aquí, pero la verdad es que me gustaría seguir jugando. Y luego llegó Vale. el COVID, así que Y se lió, se lió. sí, Y, sí, pero eso a mí me ha ayudado, ¿eh? ¿en qué El COVID sentido? yo pienso que a mí me ha ayudado, porque estaba, creo que era febrero cuando llegué, mercado de enero de fichajes en tercera división, en segunda, todo cerrado. Yo no Mm, tengo ficha AP. Lo único que me molestó era que yo pensaba que estaba para jugar a cierto nivel y era otra vez un completo desconocido para la mayoría de la gente y era muy difícil que me dieran una oportunidad. Y luego, por suerte, pues salió lo de la Almansa en tercera división y a partir de ahí, pues para adelante, Pero pero sí. veo un detalle importante en cómo está evolucionando tu historia.
Es que tú no esperabas a que te invitasen, en plan, Marcos, ven conmigo. No, tú te moviste siempre para encontrar la oportunidad. Y parece que no, parece que el futbolista o en el día a día tenemos que esperar a que nos llegue. Y yo creo que es un completo error. Nadie te dice, oye, Alex, Marcos, ven conmigo que te quiero. No, tú tienes que demostrar cada día que puedes valer o puedes ser apto para algo. Y tanto para trabajo normal, enviaste currículums por LinkedIn, tanto para las pruebas, tanto los highlights. Siempre ha sido muy proactivo en este aspecto y bueno, al final las oportunidades salen quizá por eso, ¿no? Aparte de porque rindes, oye, si fueses un tucu, pues poco saldría, pero Pues nunca lo había pensado así, la verdad. Yo creo que también porque me salía, ¿sabes? Hacerlo. Pero sí, creo que tienes razón. joder, te estoy motivando, esto no tiene Sí, sí, precio. sí. Vaya, vaya, ya vamos. Con una Buenísimo. palmadita en la falda me voy Ay, a muy ir y bien, todo, Marcos. ¿eh? Joder. Vale, pues llegas aquí y al final te sale tercera división. Oye, que tercera división, pues visto desde fuera o yo cuando era más niño, adolescente, decía, va, tercera división, no sé qué, tal. Hay mucho nivel en España, tanto en categorías regionales como tercera, segunda vez. Todos jugamos a fútbol y está caro jugar en cualquier puesto. Sí, 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 yo creo que en cuanto a nivel de España, el nivel en general es bueno. Entonces, es complicado, sobre todo para la gente joven, muchas veces que también pregunta y dice, no, no, es que tercera, ¿sabes? Como que la gente que viene de filiales, que viene de esos sitios, que viene a lo mejor de División de Honor de algún equipo de la cantera, luego, luego desean estar en esos equipos, ¿sabes? Porque se dan Mm, cuenta de que el fútbol es mucho, es muy diferente a lo que normalmente vemos en las noticias. Que no es normal que un chico con 17 años debute en primera división o que esté jugando partidos con el primer equipo. No es normal. No es claro, normal. Eso es lo que es anormal, ¿sabes? No podemos, no podemos pensar que eso es lo que, que esa es esa es la la regla. regla, claro. Exactamente. Y si, y si estás condicionado por que después al haber tenido o al haber pasado por una cantera así o lo que sea, no has debutado, ya no tienes que jugar al fútbol, Mm, pues no vas a tener muchas oportunidades de llegar. Yo creo que es importante ese mensaje, ¿no? Es importante saber que lo normal no es debutar con 17, 18 años en primera división o en segunda división, sino que la mayoría de jugadores, lo que pasa es que no se destacan, mm, debutan un poquito más tarde. O a lo mejor has podido tener un debut, ¿no? En esas categorías si eres un jugador de esas canteras. mm. Pero luego estar en un primer equipo como tal, con ficha de primer equipo, es muy complicado. Y ya te digo yo que la mayoría de jugadores no se sienten como tal, incluso se han debutado en primera o en segunda división, porque es muy complejo. No, y luego seguir con la motivación, la disciplina de seguir, porque parece que una vez debutas en cualquier categoría, parece que das 5 pasos hacia atrás por no permanecer y tener esa mentalidad, esa testarudez, como comentábamos antes en tu caso, eh, de seguir y ver qué pasa, ¿vale? Siempre con un plan y tal, pero ver qué pasa. Es Sí, sí, complicado, sí. es muy difícil. Hay que saber Y lidiar un poco con eso también, mm, con, con la incertidumbre. no, pero De, te hace evolucionar como persona y atleta, porque al final el fútbol, como te digo, es una parte más de la vida, pero te hace curtir tu personalidad. tal cual, tal cual. Estoy completamente de acuerdo. Todas esas cosas te van limando, ¿no? Mm, La verdad es exactamente. que sí. Y bueno, tercera división, asciendes, ahora segunda RFF. ¿Ves mucha diferencia entre ambas categorías? Es que yo me quedé en tercera, tío. Entonces, claro, yo el techo ese no lo rompí. Y cuéntame. No, no, yo creo que no, yo creo que son detalles. Sí que es cierto que técnicamente siempre hay jugadores buenos y hay jugadores altos, yo creo que podrían jugar en otras categorías, pero el tema es el ser constante y luego ser constante, ser tácticamente inteligente a la hora de moverte, a la hora de, de ponerte en situaciones en las que tú puedas sacar ventaja, no ponerte en situaciones en las que te perjudiques o perjudiques a tus compañeros o a tu equipo. Y luego también la capacidad de resolver problemas,
no solo Mm, los tuyos, los de la gente de tu alrededor. Yo creo que todas esas cosas son, luego ya técnicamente hay que ser, eso siempre es un plus y cuanto más diferencial seas en ese aspecto, mejor y más valor vas a tener al final como jugador. Pero claro. creo que son todas esas cosas. Al final son 1 millón, ¿no? Pero sí. Entonces, al final está en los detalles, en estar en ese momento, en el lugar adecuado. Y vamos, que tú perfectamente podrías estar ahora en segunda RFF, como una categoría por encima, como una por debajo. O sea, y no cambiaría. Marcos Bautista seguiría siendo el mismo futbolista, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A ver, las categorías están por algo, Claro, ¿sabes? hombre, claro, Pero es eso, yo creo que sí, al final son pequeños detalles y eso los tienes que aprender. Por eso lo más difícil es tener esa capacidad de aprender rápido, yo creo, todas esas cosas para, para poder llegar lo más alto posible, ¿no? Cuanto más rápido aprenda, más lejos puede llegar. O por lo menos tienes esa capacidad. claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Y oye, estoy viendo que estás jugando casi todo, o sea, no paras, tío. Sí, Titular sí. en casi todos los partidos. ¿Cómo lo haces? Bueno, tu evolución como futbolista se ha visto afectada por Estados Unidos y tus entrenadores, pero actualmente, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo se cuida un futbolista de segunda RFF? Pues en cuanto al tema de cuidarse, creo que es muy importante la nutrición, hidratación, descanso. Creo que comer tampoco tienes que calentarte muchísimo la cabeza a la hora de comer. Yo creo que teniendo en cuenta los alimentos así más naturales y cogiendo más o menos una rutina a la que te puedas ceñir, creo que así van las cosas bien. Por ejemplo, bastante carne, bastante pescado, huevos. En cuanto a carbohidratos, intento priorizar patata boniato. Es que sí, si empezamos con los detalles, pero vamos, intento las verduras también, frutas cuando tengo que jugar, por ejemplo, lo utilizo mucho porque es algo que además me gusta un montón Mm, y comer bastante natural, en general eso. Luego el alimentos tema del reales, descanso, claro. sí, el tema del descanso, de las pantallas, de todas esas cosas, al final todas esas cosas tienen importancia a la hora de descansar bien, saber controlar las cargas, que es muy Claro. importante porque si no vas a estar fundido. ¿Te Y gestionas tú el volumen de entrenamiento o estás con algún la cosa es preparador? que yo llevo mucho tiempo trabajando con preparadores y más o menos sé cuándo tengo que hacer una cosa u otra. Al final también tengo mi preparador físico en el equipo, tengo 2 fisios y lo vamos hablando un poco. Pero en cuanto al trabajo individual, sí que lo voy consultando con la gente, pero es que yo muchos años trabajando Claro, con ellos y más o menos ya me voy haciendo una idea de cuándo tengo que apretar, cuándo tengo que bajar un poco y mantener un equilibrio. De todas formas, creo que este año he apretado de más en algunos momentos, mm, porque he jugado muchos minutos por circunstancias, porque ha habido también lesiones en el equipo y al final nos rotan mucho y son todas esas cosas que se van juntando, ¿no? Cosas que van pasando en la temporada, pero a mí me gusta, ¿no? Pensar que yo he estado preparado siempre y he estado ahí dando el callo. Entonces, creo que eso es lo que tiene que hacer el futbolista, ¿no? Intentar estar disponible la mayor cantidad de minutos posible y eso le da mucho valor también. claro, pero en este caso tú te lo preparas porque has tenido preparación, bueno, o mucha formación previa. ¿Recomiendas a la Efectivamente. gente que haga eso o si puedes, es mejor que te Sí, asesore un profesional? o que tengas un asesoramiento de un profesional o que es que sí, sí. No, eso, necesitas eso tal cual. Porque creo que conforme vayas trabajando te vas a ir dando cuenta si eres un poco espabilado y un poco curioso Mm, de cómo tienes que ir haciendo las cosas y cómo te tienes que ir administrando tú, ¿no? Y yo creo que lo bueno es tener un buen, una buena relación con esa persona que te está enseñando todas esas cosas, con la que estás trabajando, ser curioso, hablar con él y que confíes en alguien y más o menos si te funciona y crees que está aumentando tu rendimiento, que sigas apostando por él. claro, al final hay que ser constante y confiar en el método, que muchas Sí, 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 veces parece que no, pero solo seguir ya te hace evolucionar si alguien, tal vamos, cual. si alguien te asesora bien.
Bueno, Marcos, pues yo creo que le va a valer a mucha gente todo lo que nos has contado. Espero que lo podáis aplicar a vuestro caso particular. Obviamente, Marcos lo cuenta desde su experiencia y hay que particularizar cada situación, pero creo que podemos sacar ideas muy interesantes de todo lo que nos has dicho, Marcos. Cuéntame, porque esto también es importante, ¿dónde te podemos encontrar? Porque compartes cada día mucho contenido en tus redes sociales. Pues sí, sobre todo en Instagram, Bautista Bowlers, en YouTube también, Bautista Bowlers, y sobre todo en TikTok, que es lo que yo creo que me está haciendo más crecer, por así decirlo, en cuanto a temas de redes. Y es el sitio donde más seguidores tengo, donde más contenido suelo subir. Todo es @Bautista Bowlers, así que creo que bastante fácil. Ponlo por si acaso, Sí, sí, no, lo voy a dejar por escrito, en la descripción, comentario fijado porque va a para... estar. Yo lo digo porque está escrito en inglés, entonces por si acaso alguien se puede equivocar y No te no preocupes, sabe voy a encontrarlo muy dejárselo bien. todo fácil a la gente para que solo sea un clic y te empiece a seguir. Pues nada, Marcos, vamos a dejar equipo, vamos a hacer otro vídeo ahora mismo, ¿vale? Pero os lo dejo enlazado aquí arriba. Vamos a responder unas preguntas rápidas, Marcos, así que bueno, muchísimas gracias por todo y te veo en el siguiente vídeo. Gracias a ti, Alex. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga.